Pero Chanti, que está hoy acá con nosotros, es uno de los creadores más prolíficos de la historieta infantil argentina. Como autor integral, y eso quiere decir que él escribe e ilustra, a diferencia de los colegas anteriores, que uno escribe y el otro ilustra, como autor integral tiene más de 40 libros publicados, principalmente de historietas para chicos. Es uno de los fundadores de Banda Dibujada, colectivo cultural que apoya la creación, edición y difusión de la historieta para niños. Publica profesionalmente hace más de 25 años y ha sido galardonado con los premios Santa Clara de Asís, el premio Banda Dibujada a la mejor historieta infantil, el premio Alija, que es de la Asociación de Literatura Infantil y Juvenil de la Argentina en el rubro de historieta. Y el otro libro que les quería mostrar de él, que también va a estar en Makemake, es este otro, que se llama Yokuyaka. Y hay otro de él que está en pequeño editor. Quiero ser yo. ¿Bien? Ah, y de pequeño editor, sí. Con pequeño editor tienes el de cuidar un cachorro. Exactamente, sí. Es Cómo muy cuidar a lindo. tu mascota. Sí, sí, sí. Bueno, el escenario es tuyo, Chanti. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias. Un honor estar acá hablando y con tanta gente de Latinoamérica detrás. Bueno, yo me dedico especialmente a la historieta infantil. Siempre me gustó desde hace muchos, muchos años. Bueno, mi pasión desde chiquito era dibujar y contar historias. Y la historieta es una historia dibujada. Se unieron mis dos pasiones, el contar historias con el dibujar. Y me acuerdo mucho cuando era chico lo que me gustaba en una historieta y era muy crítico cuando era chico de las cosas que leía. Y eso lo tengo muy presente al hacer historietas. Y el dibujar para chicos lo que me permite es abrir la cabeza. En vez de limitaciones, que por ahí a mucha gente le puede resultar como que encuentra más límites para hacer cosas para chicos, a mí al revés, me abre la cabeza y se rompen los límites. ¿Por qué? Porque el público infantil es muy receptivo, tiene mucho menos prejuicios, le gusta mucho el absurdo, entonces uno puede hacer cosas muy, muy, muy locas, con mucha fantasía, y ese es uno de los puntos que también me gusta mucho, el tema de la fantasía, a pesar de que en Argentina la historieta más popular que tengo se llama Mayor y Menor, que es la historia de dos hermanos, es una historia más convencional y, digamos, más realista, con mucho humor, pero más realista. Pero todos mis otros libros son de fantasía, de historieta infantil, con mucha, mucha fantasía. Y me permite crear muchos universos el tema de la historieta infantil. Y voy a hablar de estos libros que están en Makemake, que ha publicado Comic Debris. Comic Debris me ha publicado mucho más libros. Es una editorial argentina que, que publica exclusivamente historietas para chicos. Y este que estamos viendo ahora es La Historietería. Es un libro que ha pegado muchísimo con los chicos se entusiasman mucho. Hace rato que me están pidiendo un número 2. Y es una historieta donde hay un historietero que hace historietas a pedido, como si fuera una especie de heladero, porque parece eso, una heladería, pero en realidad hace historietas, él dibuja historietas, los chicos piden el gusto que quieren, el gusto son los géneros de historieta, que lo ven en esa primera viñeta, y cada color representa un género. El negro es de terror, el amarillo es una historieta boba, el rosado es romántica o cursi, el verde es vergonzosa, perdón, el verde es asquerosa, la roja es vergonzosa y el azul es educativo. Y siempre pasa que viene más de un chico y piden dos gustos y se mezclan esos dos géneros. Entonces, en estas páginas que estamos viendo, en la de la izquierda se mezcla primero, empieza como una historieta romántica, cursi, y termina siendo una historieta de terror.
En la siguiente es una historieta vergonzosa, se convierte en una de terror y termina vergonzosa. Esto empezó como un juego con mis sobrinos. Yo le contaba historias y un día, historias inventadas que se me ocurrían en el momento, y un día no se me ocurría qué contarles y les propuse un juego que ellos eligieran un color y que el color fuera un género. Y siempre como tenía más de un sobrino, se iban mezclando esos géneros y vi que se reían mucho y a la hora de hacer una historieta para un suplemento infantil, dije, voy a hacer eso que les contaba a mis sobrinos, ya que también es muy visual, porque era con colores. Y así surgió la historietería. Bueno, en este libro también hay otras historietas. Está, por ejemplo, Nino, el Dino Adivino y algunas otras más. Como les digo, es un libro que pega muchísimo en los chicos, les divierte mucho. Y bueno, y fue elegido por el Ministerio de Educación de la Argentina, que los reparte en las escuelas gratuitamente, como material de lectura. Es un libro que gusta mucho. Y este es el libro que ganó el premio Banda Dibujada. Bueno, una mención en los premios Banda Dibujada. Bueno, les voy a contar un poco de mis otros libros, estos otros dos libros que tengo acá en Make Make y en Comic Debris. Voy a seguir con Yoko Yaka. Yoko Yaka es una historieta tipo fábula. Es la historia de un yacaré. Un yacaré es como un cocodrilo. Les cuento algo, a mí me gustan mucho los animales y sobre todo soy de difundir y promocionar los animales de nuestro lugar. Por eso los animales que salen en Yokoyaka son animales que habitan en la Argentina, por eso aparece un yacaré y no un cocodrilo, eh, que es amigo, Yokoyaka es el yacaré, que es amigo de una serpiente, una víbora que se llama media rayada, que en realidad es medio rayada, porque es medio loca también, y un sapo que se llama Horacio el Batracio. Estos tres personajes son amigos a pesar de ser de especies distintas. El trasfondo que tiene toda esta historieta es eso, es el tema de ser diferentes y aún así poder ser perfectamente amigos y compañeros. En la sociedad donde viven ellos, de estos animales, no está muy bien visto que una víbora se junte con sapos y yacaré. Lo mismo para el sapo, porque en realidad las víboras se comen a los sapos, les tienen un poco de miedo. Y los yacaré tampoco, en el mundo de los yacaré, juntarse con víboras y sapos tampoco está bien visto. Y todas las historias, bueno, están relacionadas un poco con esto. También de las especies que se creen superiores, como las aves. Y bueno, es todo una historia que en el fondo trata el tema de la amistad a pesar de ser diferentes. Esto es Yoko Yaka. Y el tercer libro es Quiero ser yo. Ahí está. Esto es más como una novela gráfica. Novela gráfica se le dice a una historieta larga cuando es toda una aventura que empieza y termina. Quiero ser yo es una aventura una historieta muy fantástica, de fantasía. Todo ocurre en un planeta totalmente inventado, donde hay un montón de seres extraños, pero donde todos nacen iguales. Ahí lo podemos ver en la página, nacen como si fueran unos huevos blancos y se convierten en esos muñequitos que ven abajo, que son blancos todos iguales. Y los personajes se convierten en lo que quieren ser. Esta historieta habla sobre la vocación. Entonces estos tres personajitos que nacen tienen que recorrer el planeta, ver qué hace cada ser de este planeta, porque cada ser cumple una función para los otros en este planeta. Por eso también es una metáfora en cuanto al tema de las carreras, las profesiones, los oficios, los trabajos.
¿Para qué estamos llamados en esta vida? Y cuando uno quiere, cuando uno ve que le gusta eso, y ven a un personaje, hay diferentes personajes que cumplen diferentes roles, todos los roles son en función de los demás. En ese planeta, por suerte, no hay necesidades básicas como puede ser la alimentación, el comer, porque pueden comer cualquier cosa del planeta y lo que cubren son otras necesidades, más de afecto. Ese personaje turquesa que ven es una abrazadora, que es la madre de los personajitos, y va dando abrazos a quien lo necesite. El padre que ven ahí, que es amarillo y que está volando con una partecita roja, es un mensajero. Él lleva mensajes en ese planeta, tanto de pensamientos como mensajes que quieran decir, verbales. Eh, por supuesto, porque en ese planeta no hay tecnología. Hay personajes que ordenan, hay personajes que se comen los desperdicios, hay personajes que entretienen, hay personajes que salvan vidas, hay personajes que saben todo, como una especie de Google, pero en personaje. Ese personaje que están viendo ahora, que es azul, es un sombreador, porque el planeta tiene 10 soles y hace muchísimo calor, y ese personaje va volando y haciendo sombra cuando ve que alguien tiene mucho calor. Bueno, y esta historia se trata de estos tres hermanitos, son hermanos, que van buscando qué quieren ser en la vida. Eh, el primero encuentra qué es lo que quiere ser, el segundo también, pero el tercero no le gusta ninguna de esas profesiones, digamos, u oficios que hacen de esos roles que tienen los personajes. Entonces, ese es el problema de la historieta, el nudo, y bueno, y termina encontrando cuál es su lugar y se convierte en algo que no existía antes. No les voy a decir qué para no spoilearles el final del libro, pero encuentra lo que quiere ser y por eso se llama Quiero ser yo, porque encuentra una necesidad que no estaba cubierta en ese planeta y él se convierte en eso. Como que eh, también en este mundo podemos encontrar quizás algo que todavía no existe que pueda servir para hacerle un bien a los demás. Ese sería el tercer libro. No sé, Catalina, si quieres que contestemos alguna pregunta o cuento algo más. Sí, yo aquí tengo una pregunta que Sí, reservé para ti, que venía de antes, que creo que funciona muy bien, y es sobre las diferencias, ¿cierto?, de ilustrar una historieta a una novela gráfica. Y no sé si tú has ilustrado obras de otras personas, si pudieras un poco hablar de eso. Y la otra pregunta para... Ah, sí. mira, acá hay muchas más. Acá hay hartas, voy a dártelas todas. ¿Cómo creas un nuevo personaje? Cuando tienes un bloqueo creativo en medio de tus creaciones, ¿qué haces? Y cómo inventaste a Pico Pichón. Bueno, empecemos con la primera. Es muy diferente bueno, ilustrar un cuento que el hacer una historieta. En la historieta, por supuesto que se dibuja mucho más y uno narra con imágenes. Cuando uno ilustra un cuento, ilustra. Quiere decir que, eh, por ejemplo, hace un dibujo de una escena nada más. En el otro ya estamos narrando visualmente. No sé si se entiende. Como que tenemos que tiene que haber una fluidez en los cuadritos para que se pueda leer. En el libro está dado por el texto. El, el, el dibujo acompaña y complementa mucho, pero en la historieta lo que narra también es la manera que se ponen esos cuadritos, qué dibujos se eligen, y, y, y un buen historietista es el que sabe narrar, más que el que sabe dibujar. Mucha gente cree que los buenos historietistas son los que saben dibujar y no es así, tiene que saber narrar. Por eso hay tan buenas historietas que son muy simples,
con dibujos muy simples. Mm. ¿Qué otra pregunta era? Perdón. Acá hay De la del nuevo personaje, que supongo que se puede amarrar con la de cómo inventaste a Pico Pichón. Ok. cómo hago para crear un nuevo personaje. ¿Cómo creas un nuevo personaje? Y Sí, luego, ¿cómo inventaste a Pico Pichón? perfecto. Para crear un nuevo personaje se puede dar de diferentes maneras. Esto es difícil porque la creatividad es como que por ahí surgen las cosas. A mí me pasa que hay personajes que creo a partir de algo real, eh, y hay personajes que surgen primero de un dibujo, por ejemplo, que hice aleatoriamente y de ahí surge una historia. Es decir, que puedo por ahí basarme en la realidad o nada, apelar así a algo que he creado este, solo, digamos. Hay cosas que, por ejemplo, Pico Pichón tiene una parte real que es la de las aves. Pico Pichón es un personaje, es un pichoncito que vive en un nido con sus dos hermanitos y la mamá cada vez que sale a buscar comida, él se mete en algún lío. Esta historieta es para chicos chiquitos de preescolar, sale en una revista que se llama La Valijita y ahora se está publicando en libros toda la saga. Y bueno, y Pico Pichón tiene esa parte que es real, que es la de los pájaros, pero yo la hice pensando en los chicos de esa edad, de preescolar, que son chiquitos, que los tiene que cuidar la mamá, que no pueden estar solos en el mundo, y eso es lo que pasa en Pico Pichón. Cada vez que sale hay peligros, hay cosas que él no conoce, él está muy curioso por descubrir el mundo, entonces podríamos decir que tiene una base de realidad, pero estoy mezclando, ahí hay algo de fantasía que es que los pichoncitos no actúan como humanos, ahí los estoy humanizando, porque también tienen va al colegio, digamos, a un jardín donde la señorita, la maestra, es una lechuza y van todos los pichoncitos a aprender. Por eso hago un paralelismo entre los humanos, los niños humanos y los pichoncitos. Pero así depende de cada historieta. Cada una surge de una manera diferente. Recién les contaba cómo surgió la historietería, que no tiene un personaje definido. Salvo el historietero, que es el único personaje, esto surgió al revés. Surgió de una historia que yo contaba y después inventé el personaje que iba a ser el historietero. Y el bloqueo creativo. Ah, ¿Sufres de bloqueo creativo? sí, totalmente, eso existe. Y, y uno se desespera un poco y hay muchas veces lo que hay que hacer es dejar un poco las cosas eh, y hacer otras actividades, como caminar, hacer tareas de la casa, porque cuando uno tiene la atención focalizada en otra cosa, parece que trabaja el subconsciente y llegan las ideas. Porque por ahí uno se obliga y no sale, y muchas veces ayuda a hacer otra actividad. A mí como dibujante me ayuda también dibujar. Dibujo a los personajes a ver qué me dicen, porque una de las cosas que hago para que el lector se crea las historias de mis personajes y que crean que están vivos, es creerme yo primero que esos personajes están vivos. Yo me imagino que están vivos, entonces cuando los dibujo, los voy dibujando, por ahí se me puede ocurrir algo. Pensar qué puede estar haciendo, qué problema puede surgir o qué pueden querer hacer los personajes. Este, o pensar muchas veces también me sirve cuando hago historietas para chicos, en los chicos, en las cosas que les gustan, en la fantasía que tienen, en cuando yo era chico, qué era lo que me gustaba, qué era qué cosas me gustaban o qué me llamaba la atención. Eso sí también sirve mucho.